Bueno, jóvenes, vamos a continuar con lo que son las CSS, las hojas de estilo de cascada, y vamos a continuar viendo algunas otras propiedades, principalmente que manejan texto. Vamos a ver la propiedad que se llama text indent, que lo que hace es desplazarme la primera línea hacia la derecha. Me da un efecto más o menos de libro, ¿no? Ya vamos a ver este efecto. Y su valor es un número, por ejemplo, 20 píxeles. Estamos diciendo que la primera línea de nuestro texto se va a desplazar hacia la derecha de esa forma. Fíjense, ¿ves? Entonces se ha desplazado este tanto, ¿verdad? Es un efecto que manejan los libros, por ejemplo, ¿no ven? Los libros que contienen textos. ¿Ya? Si quiero darle más desplazamiento, pues tendré que aumentar este valor, por ejemplo, a 50 píxeles, ¿no? Y seguramente él va a aumentar ¿ves? Ha aumentado el desplazamiento, ¿no? Esto es más que todo para darle un efecto de texto de comienzo de libro, ¿no? O de comienzo de párrafo en un libro, ¿verdad? Eso es lo que hace la propiedad text indent. También tenemos otras propiedades, por ejemplo, como la propiedad letter spacing. Letter spacing. ¿Para qué nos sirve esta propiedad letter spacing? Lo que nos hace es dar un tamaño de espacio, se puede decir un espacio entre cada carácter de un texto, ¿no? Por ejemplo, podemos darle un espacio de 10 píxeles entre carácter y carácter. Vamos a ver el efecto. ¿Ya? Fíjense, ese espacio que hay entre cada uno de los caracteres lo da la propiedad esta letter spacing, ¿verdad? Esa es su función de esta propiedad. También tenemos lo que es la propiedad word spacing. Como su nombre lo indica, aquí el espacio es entre palabras, ¿no? ¿Ya? Aquí el espacio ya, fíjense, es entre palabras, ya no entre caracteres, ¿verdad? Ese es lo que hace la propiedad word spacing, ¿sí? También podemos utilizar la propiedad text transform, ya que vamos a escribir aquí text transform, que lo que hace es transformar una cadena de texto, un texto, ya sea mayúscula, minúscula, como en este caso, por ejemplo, si es, queremos que un texto nos aparezca sí o sí en mayúscula, utilizamos text transform uppercase. Vamos a hacer que nuestro texto, fíjese, aparezca en todo en mayúscula, ¿no? Si queremos que aparezca en minúscula, pues utilizaremos la propiedad lower case. Lower case. Y va a hacer que todo el texto aparezca en minúscula. Y tenemos una otra propiedad importante de text transform, que es capitalice, que lo que hace básicamente es el capitalice lo que hace es colocar los primeros caracteres de cada palabra en mayúscula. Eso es lo que hace esta propiedad eh, text transform capitalice, ¿no? Eso es más que todo en cuanto a esta propiedad text transform capitalice, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente es, como lo decíamos hace rato, es colocar la primera letra de cada palabra en mayúscula. Ese es el efecto que tiene el text transform capitalice, ¿no? Muy bien, tenemos también otra propiedad muy importante para para los textos, que es el font family. Font family. Como su nombre lo indica en español, es la familia de la fuente, ¿no? Es el tipo, no, la familia
o sea, el tipo de familia de letra de la fuente. En este caso puede haber muchas, puede ser Arial, puede ser New Roman o otro tipo de letra. Hay infinidad de tipos de letras en cuanto a familia de lo que son las fuentes. Por ejemplo, a mí una que me gusta bastante es el tipo Calibri, ¿no? Ustedes también pueden definirlo como Arial y hay otros tipos de fuentes, ¿no? Entonces ustedes les pueden guardar y se van a fijar que el tipo de letra ¿ves? Ha cambiado a un Calibri que es un poquito más elegante, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otro tipo de propiedades, ya, que podemos ir viendo, por ejemplo, el font style, ya que es un estilo de fuente que puede ser normal o puede ser, por ejemplo, cursiva. En este caso, si yo quiero escribir un texto en cursiva, entonces tendría que colocar aquí el valor italic. Y fíjense, ¿no? Tiene el estilo un poco itálico ya, ¿no? Eso es en cuanto a el valor de esta propiedad font style. Font variant es otra propiedad. Font variant. Ahora que recuerdo, es una propiedad más que todo para hacer que un texto se convierta a mayúscula, pero se mantenga en un tamaño como si fuera de minúscula, ¿no? O sea, un tamaño pequeño se podría decir. Entonces, para darle ese efecto, le digo font variant y le doy small caps, que es su valor es más utilizado, ¿no? Fíjense si la letra ha cambiado a un mayúscula, pero no en gran tamaño, ¿no? ¿Sí? Se ha mantenido un tamaño normal, pero por supuesto el texto está en minúscula, ¿verdad? Ya. Muy bien. Otra propiedad importantísima y bastante utilizable, se podría decir, y utilizada, que es el término más correcto, sería la propiedad line-Hey. ¿Para qué sirve el line-Hey? Para dar texto interlineado. O sea, el tamaño, perdón, el tamaño interlineado de texto, ¿no? Ya, o sea, el tamaño entre cada línea de texto, se podría decir más específicamente. Por ejemplo, yo le he dado un valor 30, ¿no? Fíjense, eh, fíjense el tamaño, el espacio entre línea, ¿no? Eso lo define el line height. Si yo quiero puedo aumentarle también el tamaño entre cada una de las líneas. Ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que tenga más espacio, entonces fíjense, ¿ves? Aquí le he dado 50. Ahí el espacio entre líneas ha aumentado, ¿no? Es una propiedad bastante interesante, ¿ya? También puede haber otra propiedad importante, que es la propiedad transform, así solito, transform. La propiedad transform, que lo que hace es básicamente rotar, se podría decir, o mostrar el texto no de forma horizontal, sino vertical. Es bastante interesante esta propiedad, ¿no? Entonces, y para ello utiliza básicamente un valor que es el valor rotate, que dice que el texto rote. Por ejemplo, aquí me dice que yo quiero ver el texto rotado, ¿no? En rotación unos 90 grados, por ejemplo, ¿verdad? Pero esta propiedad no trabaja sola. Por lo general trabaja con la propiedad float left, que lo que hace es alinearme el texto, bueno, más que alinearme, colocarme el texto a la izquierda o flotarme el texto a la izquierda. Esta propiedad es un poquito especial, lo vamos a ver un poquito más adelante, con más detenimiento, porque merece un buen espacio esta propiedad float left. Entonces seguramente más adelante lo vamos a ver. Fíjense, ha cambiado el texto y lo muestra de forma rotada, ¿no? O sea, lo ha hecho rotar el texto, ¿no? Si yo quiero rotarlo más, le puedo aumentar el ángulo, se podría decir, ¿no?
o 180 grados que rote. Entonces el texto va a rotar seguramente, ¿ves? 180 grados, puedo decirle, si quiero, puedo decirle que rote 270, por ejemplo, ¿no? Ese es para mostrar textos no siempre en horizontal, sino para mostrar textos colocados de esa forma, ¿no? Muchas veces va a haber necesidad de no siempre mostrar el texto horizontal, sino mostrar un texto de forma diferente, ¿no? Entonces, para eso se utiliza esta propiedad text transform, ¿no? Tenemos también otra propiedad interesante para los textos, que es la propiedad text shadow. Esta es una propiedad un poquito más avanzada, quizá más adelante vamos a profundizarlo, pero solamente para mostrarles, esta propiedad lo que hace es darle sombras al texto, una sombra, ¿no? Una sombra, y tiene básicamente, al igual que el border, tiene una propiedad compuesta, o un valor, perdón, de propiedad compuesta. En este caso, por ejemplo, puede tener 4 valores. Vamos a decir 6, 6 y 6, ¿ya? De color azul. Entonces aquí quiere decir que el color de la sombra del texto va a ser de color azul. Va a tener un desplazamiento horizontal, se podría decir, de 6 píxeles, un desplazamiento vertical de 6 píxeles. Vertical quiere decir un desplazamiento desde la punta izquierda del texto hacia la derecha. Y un valor de 6 píxeles que va a ser el tamaño del efecto de borrado o difuminado que va a tener la sombra, ¿no? Más o menos la idea sería esta, ¿no? Fíjense, esta sombrita que aparece, ¿no? El primer valor, de aquí, bueno, el primer valor es el color, que es azul, ¿no? El primer valor indica que hay un espacio de 6 píxeles entre la parte del texto izquierda y la sombra, ¿no? O sea, este espacio aquí. El otro 6 píxeles vendría a ser el segundo, que está acá, que va a ser la distancia de arriba hacia abajo, ¿no? Desde la punta, el borde derecho, superior hasta el comienzo de la sombra, ¿no? Este es espacio que hay ahí. Y el nivel de borrado difuminado, se podría decir, el grosor del difuminado, del borrado, es que es este efecto, o sea, de la sombra, es lo que se ve aquí como último valor, ¿no? Bueno, jóvenes, eso es por el momento. A la siguiente clase vamos a ir viendo las hojas de estilo de cascada a nivel de archivo, ya, archivo definido dentro de las etiquetas head. Y vamos a ir viendo algunas otras propiedades, por ejemplo, como las propiedades de margen interno y margen externo, que son muy importantes. Vamos a ir viendo el float left, el display y otras propiedades que son de suma importancia en el manejo de las hojas de estilo de cascada. Bueno, eso sería todo por ahora.